¿Arrancó? Bueno, vamos a hablar entonces de la displasia del desarrollo de cadera y sobre todo voy a hacer énfasis en su tratamiento. Entonces los objetivos de mi clase va a ser realizar una descripción general de la patología y, como les dije recién, enfocarnos en el manejo de la enfermedad en nuestro consultorio, ¿sí? Me basé principalmente en esta revisión del 2015 sobre los últimos cambios y una actualización de lo que es la enfermedad respecto a los últimos años. Bueno, como término, ¿sí? Lo que hace es describir un conjunto de anormalidades que son congénitas o del desarrollo respecto de la cadera, ¿sí? Que serían la laxitud, la displasia, la subluxación y la luxación. Como factores de riesgo, tenemos que reconocer a las madres primogénitas, ¿sí? Al sexo femenino, a la posición de nalgas intrauterino, ¿sí? A la historia familiar y a los factores mecánicos del útero, como por ejemplo la falta o la escasez del líquido amniótico puede provocar que se asocie más a esta enfermedad. Al examen físico tenemos lo que son las maniobras básicas, que ya todos conocemos, que son la maniobra de Barlow, en la cual buscamos ver si la cadera se puede luxar, la de Ortolani, buscamos si tenemos una cadera luxada y si puede ser reducida, y después tenemos otros signos como el signo de Galeazzi, que sería la simetría de la altura de la rodilla, y también la simetría de los pliegues. Ahí vemos en las imágenes, están todos los que les describía, ¿sí? Primero, la maniobra de luxación, que lo hacemos a través de la aducción de la cadera, y le imprimimos una fuerza posterior, ¿sí? Pero no hay que ser excesivo en esa fuerza posterior, ¿sí? Hay que saber igual de que si hacemos mucha fuerza, más que luxarla, lo que podemos hacer incluso es hacer una epifisiodesis. Así que bueno, a tener en cuenta de no imprimir mucha fuerza en esta maniobra. La maniobra de reducción, en cambio, uno lo que hace es la abducción e intenta calzarla con los dedos a su posición. En los chicos más grandes, lo que podemos ver cuando se nos pasó por alto la enfermedad, lo que podemos ver es limitación en la abducción, discrepancia de la longitud de los miembros, podemos ver que hay una mayor oblicuidad pélvica o lordosis lumbar, e incluso podemos ver la marcha tipo Trendelenburg o con apoyo en punta de pie. Respecto del examen físico, entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar? Podemos sacar que tenemos una cadera normal, una cadera laxa, una cadera luxable, si nos da un Barlow positivo, o una cadera luxada, que puede ser reductible, si con el Ortolani lo conseguimos, o irreductible, ¿sí? Y en base a esto, nosotros vamos a ver qué tratamiento elegimos. Imagenológicamente, la ecografía va a ser el principal estudio, ¿sí? En los chicos menores de 4 meses, y lo que vamos a tomar de referencia anatómica va a ser primero el hueso ilíaco, ¿sí? Que a partir de ahí vamos a trazar los ángulos, ¿sí? Vamos a tener un ángulo alfa y uno beta, y según estos ángulos existe una clasificación que se llama la clasificación de Graf, que nos va a permitir clasificarla y en base a eso tomar también decisiones terapéuticas. La clasificación tipo 1 es una cadera en la cual todos los ángulos nos dan normales y que la cadera se encuentra reducida. La tipo 2 se puede ir en A y B según la edad del paciente, pero imagenológicamente se ve igual, lo único que difiere es la edad, y que sería una cadera en donde los ángulos se encuentran levemente alterados, ¿sí? Pero que la cadera no está luxada, ¿sí? Ni subluxada tampoco. La tipo 3 ya vemos subluxación de la cadera, y la tipo 4 ya es la cadera en la cual está luxada y ascendida. Respecto a la radiografía, la vamos a utilizar recién a partir de entre el cuarto y 6 meses de vida, porque ya necesitamos ver centros de edificación, etc. Recordamos siempre lo que aprendemos en la facu, la línea de Hinkel-Reiner, que va a ser una línea horizontal, ¿sí? Que pasa por el borde inferior del acetábulo.
la línea de Perkins que pasa por el extremo lateral del acetábulo, que es vertical. Tenemos la línea de Shenton, que por ahí a veces es la más obvia, que nos describe una alteración de lo que es la articulación de la cadera. Y después el índice acetabular, que debería ser menor a 30 grados. Respecto al tratamiento, ¿cuál es el objetivo del tratamiento? Lo que busca el tratamiento es obtener primero y después mantener una reducción concéntrica de la cadera, y es muy importante que tiene que ser lo más tempranamente posible en la edad del paciente. Y como consecuencia de esto vamos a obtener una estabilización de la articulación a través de la retracción, tanto de la cápsula como los ligamentos. Vamos a poder corregir lo que es la displasia del cotilo que está asociado, ¿sí? Y vamos a evitar la progresión natural de la enfermedad, que sería dolor en los jóvenes y una artrosis temprana. Entonces, ¿qué es importante saber? Que según el tipo de enfermedad que tengamos, es el tratamiento que vamos a elegir. Entonces, en los chicos de los neonatos, es decir, menor de 28 días, de 0 a 4 semanas, lo primero que tenemos que hacer es saber que la inestabilidad o el acetábulo poco profundo son comunes, ¿sí? Entonces, no hay que sobre diagnosticar la enfermedad, ¿sí? Sino que hay que aprender o nosotros tenemos que aprender a diferenciar si es un desarrollo inmaduro normal o si es una patología, ¿sí? Entonces, a esta edad, a la edad corta, muchas veces es mejor esperarlo, ¿sí? Tenemos tiempo. Hay que saber entonces que la laxitud puede ser espontánea incluso, y esperarlo hasta las 4 semanas, es decir, hasta el mes de vida, puede ser bastante prudente. A las 4 semanas nos volvemos a revisar si todavía existe la laxitud o la alteración en el examen físico sería, directamente ya le pedimos la ecografía. Y está demostrado de que esperar hasta la 4ª semana de vida no altera el resultado final del tratamiento ortopédico, así que es bueno saberlo de eso para no apurarse y no sobretratar tampoco de estos pacientes. ¿Qué pasa con los chicos que tienen luxación o inestabilidad? Bueno, primero hay que saber que no es una emergencia como en el adulto, pero como decía antes, hay que reducirla lo antes posible. Es decir, no hace falta salir corriendo a la madrugada, pero en los días subsiguientes hay que hacer la reducción. Y obviamente siempre basándonos en la ecografía. Importante. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un examen físico que nos impresiona normal, pero la ecografía está anormal? ¿Sí? A veces lo que se puede hacer es repetir la ecografía, ¿sí?, a las 6 semanas de edad. Esto nos puede permitir darle tiempo a que el acetábulo se desarrolle un poco más y esta ecografía ya nos dé parámetros normales. ¿Qué pasa con los chicos ya un poco más grandes, mayores al mes de vida, entre el mes y el medio año de vida, que tienen inestabilidad leve al examen físico? Bueno, le hacemos la ecografía y a los que nos dan una ecografía normal, hay que discutirlo con los padres, ¿sí? Si se espera o si se inicia el tratamiento. Bueno, de esto va a ser también un poco la pericia del cirujano ortopédico, ¿no es cierto? En cambio, en los chicos que ya tienen una displasia, pero que no tienen luxación, también es una decisión conjunta, pero está demostrado de que el uso del arnés de Pavlik va a corregir esta displasia, así que también es bastante prudente ya iniciar el tratamiento y seguirlo con ecografía. Cuando la luxación o la inestabilidad, ¿sí?, es persistente, bueno, ya hay que saber que ya no se puede esperar a esta etapa de la vida, y lo que hay que hacer es iniciar el tratamiento con la férula de abducción. Entonces, como férulas tenemos el arnés de Pavlik, ¿sí?, que es la que está más estudiada, es la más conocida y es la más utilizada a nivel del mundo.
que lo que realiza es la abducción de la cadera y la flexión, ¿sí? Hay que mantener una flexión de más o menos entre 90 y 100 grados. Y esto lo que va a producir es que se conduzca la reducción, ¿sí? Y a través de esto va a promover el desarrollo normal de la cadera y la estabilización de la cadera, ¿sí? Hay que saber que el arnés de Pavlik, si uno lo pone en una cadera luxada, no hace falta reducirla, ¿sí? Sino que el mismo arnés la va a ir reduciendo a través del paso del tiempo. Y bueno, acá vemos que tiene una alta tasa de éxito, con un éxito en el tratamiento de las caderas dislocadas o subluxables del 95% y en la luxación completa del 85%, pero siempre muy relacionado a la edad de inicio del tratamiento. La indicación entonces del arnés de Pavlik va a ser para los menores de 6 meses con caderas inestables, subluxables o luxadas. Como contraindicación van a ser las alteraciones musculares, ¿sí? Que no nos permitan la colocación del arnés, lo mismo que la rigidez severa de la articulación. También la laxitud excesiva, como si fuera un Marfan o un Ehlers-Danlos. La edad de los niños mayores de 10 meses y una mala situación familiar que no permita la correcta utilización del dispositivo. Hay que tener en cuenta que hay que reajustarlo a medida que el chico va creciendo. Y inicialmente el chico lo va a usar durante unas 23 horas diarias, es decir, todo el día. ¿Y cuándo se lo va a sacar? Se lo va a sacar durante el baño. Y lo vamos a controlar mediante ecografía, ¿sí? A las 3 semanas lo vamos a controlar con una ecografía. Si mejoró la clasificación ecográfica de la cadera, lo que vamos a hacer es continuar con el tratamiento hasta las 12 semanas, ¿sí? A las 6 semanas lo vamos a volver a controlar, si sigue la cadera reducida, continuamos y llegamos hasta las 12, ¿sí? Y vamos a hacer entonces 6 semanas de 23 horas y 6 semanas, las segundas 6 semanas de 12 horas, que corresponden al sueño del niño, tanto a la noche como a la siesta. En cambio, si a las 3 semanas desde que iniciamos el tratamiento con el arnés, la luxación persiste, debemos interrumpir el tratamiento, hay que reducir la cadera y utilizar una ortesis rígida. ¿Qué complicaciones nos presenta el arnés de Pavlik? Las más descritas son osteonecrosis de la cabeza femoral, que igualmente es un porcentaje bajo. En diferentes lugares he leído 0 y 2 y 0 y 5. La displasia residual, la parálisis del nervio femoral, que también es rara. Lo que sí tiene esto es que cuando ocurre la parálisis del nervio femoral, según cuánto tarde en recuperarse esa parálisis, nos va a dar un factor predictivo positivo para la mejoría del paciente, ¿sí? Otra complicación son las lesiones de piel por los arneses y lo que sería la enfermedad de Pavlik, que sería la sobrecorrección de la enfermedad con una alteración de la cadera por producto del arnés. ¿Qué otros dispositivos tenemos? La férula de von Rosen, que también está estudiada un poco menos que el arnés y se utiliza menos en general, y la almohada de Fresca, que también se utiliza bastante, aunque se la asocia un poco con el aumento de la tasa de necrosis avascular del fémur respecto al arnés de Pavlik. ¿Qué pasa con el doble o triple pañal que antes se utilizaba? Bueno, actualmente está desaconsejado, se sabe que no es eficaz, incluso puede ser perjudicial porque la cadera no adquiere suficiente flexión y queda de hecho en extensión. ¿Qué otra forma de reducir la cadera existe? Bueno, con la tracción en internación. Hablando un poco con Tisti, él me contaba de que él lo vio bastante allá en Francia, la verdad que yo acá no lo vi y él me dijo que no lo utiliza nunca. Pero bueno, saber que existe, tanto a 90 grados como incluso en el eje también se puede hacer la tracción. Bien, ¿qué pasa con los chicos ya más grandes, es decir, mayores a 6 meses de vida, o los chicos que son menores de 6 meses, pero que falló el tratamiento con las férulas abductoras? Bueno,
Hay que saber primero que más allá de los 6 meses, el éxito del arnés de Pavlik va a ser menor al 50% y que el riesgo de la necrosis vascular aumenta. Entonces lo que hay que hacer es una reducción cerrada bajo anestesia, ¿sí? Y de ahí le hacemos el yeso pelvipédico, que lo va a utilizar durante 12 a 16 semanas. Y los controles se pueden hacer por ecografía o también se pueden hacer, si no nos entra el traductor adentro del yeso, directamente un TAC de baja radiación que se hace solamente los cortes axiales, ¿sí? O una resonancia de corta duración también con los cortes axiales para que no haga falta dormir al paciente. Ahí tenemos lo que sería el yeso pelvipédico y una imagen de una cadera subluxada. Bien, ¿y qué pasa cuando falla la reducción cerrada? Bueno, vamos a recurrir a la reducción abierta y después la utilización del yeso pelvipédico. ¿Para qué hacemos la reducción abierta? Bueno, para eliminar todos los obstáculos que están asociados a la displasia del desarrollo de cadera, que sería bueno, la cápsula que se puede replegar y se puede introducir dentro del acetábulo, evitando que entre la cadera. La hipertrofia del ligamento redondo, el labrum invertido, que también no, va a quedar para adentro y va a evitar que la cadera se reduzca. Y bueno, hay que saber que hasta cuando existe un paciente que tiene entre 6 meses y año y medio de vida sin dislocación, pero que tenemos una luxación, tenemos que saber de que todavía tiene buen potencial de remodelación acetabular, porque el acetábulo se remodela hasta los 5 o 6 años aproximadamente. Así que hasta ese momento se pueden usar ortesis en abducción para promover ese correcto desarrollo. ¿Qué pasa en los chicos más grandes? Bueno, primero hay que saber que mientras más tarde sea la reducción, menor va a ser la posibilidad de esa remodelación acetabular, que como dije recién llega hasta los 6 años, y mayor va a ser la diferencia en la longitud de los miembros y del desarrollo de lo que sería la artrosis de cadera. Y saber que después de los 8 a 10 años, ¿sí? Es probable que los resultados quirúrgicos ya directamente sean menos satisfactorios que la evolución de la enfermedad sin tratar, entonces directamente se desaconseja la cirugía. Acá vemos una imagen, primero una cadera displásica no tratada y su secuela después en el adulto. Entonces, cuando hacemos la reducción abierta, ¿qué gestos podemos agregar? Bueno, como decía antes, tenotomía del aductor se puede hacer, ¿sí? Acá no es una reducción abierta, sino que es por vía cerrada en la imagen, pero bueno, es gráfica. La capsulorrafia, que es todo ese reborde que les marqué, directamente se hace el acortamiento o el retensado para evitar de que se siga luxando. La osteotomía de acortamiento y de desrotación femoral, ¿sí? Porque está visto que en la displasia el fémur tiene mayor anteversión, entonces lo que se hace es dar un poco de retroversión para que no se luxe. Y después tenemos las osteotomías del acetábulo, ¿sí? Que las osteotomías del acetábulo pueden ser para darle una nueva forma a este acetábulo o para redirigirlo, ¿sí? Entonces, para darle una nueva forma, tenemos, por ejemplo, la osteotomía de Dega, que lo que se hace es, a través de lo que sería una línea nominada, se hace una osteotomía, pero que es unicortical, entonces se mete una cuña, se corrige la forma del acetábulo, ¿sí? Pero es importante para esta osteotomía que el hueso sea joven y maleable, ¿sí? En cambio, la osteotomía de Solter, que es la que nosotros por ahí un poco más conocemos, directamente lo que se hace es reposicionar el cotilo a través también de una osteotomía y de una cuña, pero que sea una osteotomía que atraviesa bicorticalmente lo que es el coxal.
muy importante tener en cuenta que para realizar este tipo de cirugía, la sínfisis pubiana todavía tiene que ser móvil, ¿sí? Tiene que tener cierto grado de movilidad. Así que todavía tienen que ser pacientes de pocos años de vida. Ya con pacientes más grandes, donde la sínfisis pubiana es más rígido, directamente tenemos que hacer un mayor número de osteotomías, ¿sí? Para corregir esto, como por ejemplo la osteotomía de Gans, donde ya una cuña de hueso no nos va a alcanzar, sino que directamente tenemos que hacer una osteotomía periacetabular y redirigirlo. Y cuando ya llegamos tarde, en pacientes adultos jóvenes, ¿sí? O adolescentes, donde ya hay una artrosis incipiente o una artrosis ya desarrollada, pero que todavía no está para un reemplazo, lo que se puede hacer, por ejemplo, es una osteotomía de salvataje, como si fuera la osteotomía de Chiari, en la cual uno lo que busca es redirigir las cargas mecánicas a través a partir de hacer que el apoyo entre la cabeza del fémur y el acetábulo sea diferente. Así que bueno, como conclusión, nosotros tenemos que buscar siempre una reducción temprana. Tenemos que saber que nuestro tratamiento va a depender de la edad y de la severidad de la enfermedad, ¿sí? Tenemos que saber que en los chicos más chicos, los recién nacidos, la actitud de la inestabilidad generalmente mejora de manera espontánea y que lo podemos esperar hasta la cuarta semana, ¿sí? Que tenemos que saber que después de pasadas las 4 semanas, ya lo tenemos que manejar nosotros y que podemos pensar en iniciar el tratamiento con Hernández de Pavlik, el cual lo vamos a utilizar hasta los 6 meses de vida, ¿sí? Y que a partir de los 6 meses de vida el arnés de Pavlik puede ser utilizado, pero ya la reducción bajo anestesia con el yeso pelvipédico es generalmente en lo que vamos a terminar, ¿sí? Así que muchas gracias.